For me, what started as a job became a love and a passion, because in the world of creating art and storytelling, unlike anything else I have experienced, it is a team sport, in that it really takes a village of people, of artists with a shared vision, and this amazing long-term perspective on what the goal is to do. And every single thing that you see in an animated movie is from somebody's imagination. Everything. None of it exists in the real world. Walt Disney Company fue fundada un 16 de octubre de 1923, un proyecto de entretenimiento y animación surgido del notorio Walt Disney y de su no tan conocido hermano Roy Oliver Disney. Ahora, convertida en un gigantesco conglomerado al entretenimiento audiovisual, fue antaño, bajo el nombre de Walt Disney Pictures, la encargada de llevar a la gran pantalla los cuentos, historias y relatos más famosos del folclore popular de diferentes países, pero dotados de una exquisita animación 2D para la época, un tono desenfadado y, aunque siempre con una moraleja final, en la mayoría de ocasiones enfocados a un público más infantil. Clásicos como Aladín, La Sirenita, El Rey León o Pinocho, entre otros muchos, cosecharon un éxito brutal en taquilla, y tanto la crítica más especializada como el público más exigente se rindió ante ellos. Walt Disney Animation Studios se convertiría así en la empresa de animación con mayor importancia, trayectoria y legado de los últimos siglos. Sin embargo, si hay una empresa que con tono socarrón y burlesco ha sabido poner contra las cuerdas a la compañía del ratón orejudo en las últimas décadas, esa ha sido sin duda DreamWorks Animation Studios. Fundada el 12 de octubre de 1994 por mentes tan brillantes como Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg o David Geffen, y bajo el seudónimo de DreamWorks SKG en honor a las iniciales de sus creadores, se constituiría como un estudio cuyo objetivo principal sería realizar películas que encandilaran a los más peques de la casa, pero que también pudiera disfrutar un público más adulto. Eran metrajes que, aunque hilarantes y divertidos, destacaban por tener un significado y connotaciones profundas, aprender a aceptarse uno mismo, la importancia de la amistad y la comunidad, o el choque cultural y la ambición entre diferentes etnias. DreamWorks alcanzaría de esta manera un éxito rotundo a finales de los 90 y principios de los 2000 con películas como El Camino hacia el Dorado, Ant o Shrek, siendo esta última el primer largometraje en llevarse una estatuilla dorada a Mejor Película de Animación en 2001. Sin embargo, ninguno de sus lanzamientos alcanzaría el grado de maestría y dedicación que el estudio californiano demostró con la adaptación del Éxodo en la Biblia, un proyecto a gran escala que saldría en gran parte de la mente de uno de los artífices principales de la compañía, Jeffrey Katzenberg, y cuyo metraje vería la luz bajo el nombre de El Príncipe de Egipto, el cual adaptaría de forma animada la vida de Moisés, desde su nacimiento y adolescencia rodeado de los lujos de palacio como hijo adoptado del tiránico faraón de Egipto, hasta su posterior adultez y madurez, que lo conducirían al milagro de liberar al pueblo hebreo del yugo egipcio. Aunque el verdadero milagro fue la increíble unión de talentos de diferentes ámbitos, razas y credos que DreamWorks logró cohesionar para el desarrollo de la película, con un pretexto tan polémico y delicado como es el de la religión. Aunque El Príncipe de Egipto no es una película religiosa, la religión está presente, sí, pero siempre se trata con el mayor respeto y prudencia posible, algo que Spielberg y Katzenberg tuvieron muy en cuenta desde el comienzo del desarrollo del largometraje. También se tomaron algunas licencias creativas con respecto al relato bíblico. Las plagas que Dios manda contra los egipcios aparecen en el film de una forma muy resumida. En la película no aparecen los hijos de Moisés, que sí lo hacen en la Biblia. En el metraje, Ramsés y Moisés, aunque este último adoptado, son hermanos y crecen juntos. En la Biblia esto no se menciona en ninguna parte. Moisés también se representa con una apariencia mucho más joven a como se narra en la Biblia. En cierta medida se dejó a un lado el rigor histórico a favor del relato.
Todo con el objetivo de centrar más la atención en los personajes, así como en los vínculos y lazos que existen entre ellos. Y es que la esencia del Príncipe de Egipto radica en la relación de dos hermanos con un destino totalmente opuesto, el de uno que ha nacido para cumplir con el legado de sus ancestros y otro que, quiera o no, ha nacido para destruirlo. Por otra parte, la película también contó con un casting vocal verdaderamente sobresaliente. El ya fallecido Val Kilmer se encargó de prestar su voz a Moisés, y un joven Ralph Fiennes daría vida a Ramsés, hermano de Moisés y futuro emperador, aportando ambos una personalidad abismal a sus respectivos personajes. Destacan tanto la voz profunda y humilde de Moisés como el potente e intenso tono de Ramsés en la cinta. Pero eso no es todo. Entre el elenco también podíamos encontrar otras superestrellas de Hollywood de aquella época, tales como Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Steve Martin o Danny Glover. Una variedad de tonalidades y entonaciones que daba un carisma y un magnetismo al metraje como pocos han conseguido. Mención especial tiene la banda sonora, cuyo tema principal, When You Believe, interpretado por Mariah Carey y Whitney Houston, conseguiría un Oscar a Mejor Canción Original en la gala de 1999. Y es que no es para menos. El hilo musical del Príncipe de Egipto es sublime. Solo hace falta ver quiénes estaban tras este. El compositor y músico Hans Zimmer, del cual no hace falta carta de presentación, se encargaría de la música y melodías del metraje, mientras que un Stephen Schwartz en estado de gracia, que ya había trabajado en El Jorobado de Notre Dame o Pocahontas, sería el letrista de las canciones que incluiría la cinta. Y es que, al igual que era ya habitual en películas de Disney, DreamWorks también introduciría una variante en forma de musical en El Príncipe de Egipto, y vaya si sería buena idea. Temas como The Plagues, Through Heaven's Eyes o la galardonada When You Believe aportaron al fin un ritmo que iría a caballo entre la épica más espectacular a la melancolía más conmovedora. Reconocimiento especial para la melodía con la que arranca el film, Deliver Us, en la cual, tras un inicio en coro de voces masculinas, la canción terminaba con la voz de la madre de Moisés a modo de canción de cuna, la cual sería magistralmente interpretada por la compositora y cantante yemení Ofra Haza, que no solo cantó en la versión original del largometraje, sino que también se atrevió a interpretar la canción en los 19 idiomas a los que fue traducida la película, convirtiéndola en la primera cantante en grabar un soneto en tantas lenguas diferentes. Otro prodigio de la cinta. Todo esto y mucho más convirtieron El Príncipe de Egipto en un éxito de crítica y público que, tras 70 millones de presupuesto, conseguiría cerca de los 220 millones de recaudación. Pero El Príncipe de Egipto no solo es un portento en lo musical, también lo es en lo técnico. No es un metraje donde haya encarnizadas luchas de espadas, combates sanguinarios contra monstruos colosales o grandes explosiones. No, si por algo destaca la animación en la película, es por el realismo que da vida a sus personajes. Y es que El Príncipe de Egipto es sobre todo un largometraje donde prima la información no verbal, donde predominan las miradas de esperanza, las de impotencia, las expresiones de confianza, las exhalaciones que dejan sin aliento o los suspiros de resignación. El equipo de animación sabía que esta vez no se trataba de animales charlatanes o insectos parlantes. Esta vez animarían seres humanos reales en una época histórica verdadera. Por lo tanto, los gestos, muecas o expresiones de estos deberían de estar cuidadas al milímetro. Un ejemplo de esto lo tenemos en el majestuoso y cuidado inicio de la película, la cual abre con un imperio egipcio más grande y gigantesco que nunca, cuyos templos, estatuas y palacios fueron exagerados hasta el extremo para reflejar la grandeza y pulcritud del régimen. Y en dichas construcciones, como si de hormigas adiestradas se tratase, podíamos intuir las interminables hileras de esclavos que duramente trabajaban en ellas. En la película apenas hay escenas de violencia explícita. Recordemos que DreamWorks también apuntaba a un público infantil. Sin embargo, se denota perfectamente en el rictus de los hebreos el agotamiento, el miedo y la resignación a una esclavitud de la que ya han perdido toda esperanza de poder escapar. Y es que no hace falta más. En apenas 7 minutos de metraje, tras más de 40.000 ilustraciones, bajo un sol abrasador anaranjado y seco, y tras la atenta mirada de las inmóviles y gigantescas efigies, estatuas y columnas que pueblan la escena, DreamWorks nos deja claro desde un principio tanto la belleza y perfecta simetría de la arquitectura egipcia, como la opresión, la imposición y el poderío que la dinastía es capaz de ejercer.
Si el contenido se reinventaría con el fin de contar una historia más cercana, el continente sería lo más parecido a la realidad posible. Para ello, tanto Katzenberg como todo el equipo implicado en el diseño animado y artístico viajarían a las raíces donde se cimentaría el background y contexto de la película, el antiguo Egipto, el cual se recrearía con una fidelidad visual impoluta dentro de la cinta, eso sí, permitiéndose algunas licencias creativas dentro del campo de la animación. Para las zonas exteriores a la ciudadela egipcia, es decir, desiertos, páramos y yermos, los artistas se inspirarían en el conocido Valle de la Muerte de California, que vendría como anillo al dedo a determinadas secuencias del metraje. Sus enormes, rojizas y solitarias dunas desérticas aportaban el desamparo, solemnidad y crudeza que el equipo buscaba transmitir con la cinta en algunas secuencias. Han pasado ya más de 27 años desde el inicio del desarrollo del Príncipe de Egipto. Antaño, las técnicas de animación tradicional eran más rudimentarias y no se tenían los modernos dispositivos electrónicos y de captura de movimiento digital con los que sí se cuentan ahora. Es por ello que el equipo tuvo que recrear algunas escenas comprometidas referentes a coreografías y danzas con bailarines reales. Todo con el objetivo de garantizar la máxima precisión en cuanto a la gracilidad y delicadeza del movimiento del cuerpo humano. Las interacciones entre personajes se sienten tan reales porque cada postura, gesto o aspaviento se comprobó y verificó hasta la extenuación antes de ser animado. Pero el Príncipe de Egipto no solo se quedaría en el terreno 2D, ya que DreamWorks también apostaría por la introducción de efectos especiales o CGI con el fin de añadir todavía más dinamismo o construir una espectacularidad mayor en algunas escenas. Muestra de ello lo podemos observar en la secuencia introductoria de Moisés y Ramsés, en la cual se nos muestra la agilidad, viveza y energía de dos personajes animados completamente a mano, pero situados en un entorno computarizado totalmente por ordenador. Todo esto fue posible gracias al novedoso uso de la cámara de exposición, que actuaría como una cámara multiplano digital para dotar de movimiento 3D a escenas complejas en 2D, como si de una película real se tratara. El gran rango de acciones que permitía utilizar esta herramienta también haría que escenas que tomaban de media 9 meses para ser creadas, ahora se hicieran en solo 3 días. Sin embargo, si hay una escena que a más de 2 décadas y media del estreno del film sigue marcada a fuego en nuestra retina por la magia y epicidad que desprendió en su momento, esa es sin duda la secuencia que nos brinda DreamWorks en los últimos 20 minutos de película. Moisés, junto con un pueblo hebreo liberado al fin, ven su travesía frenada por un interminable mar rojo que se extiende más allá del horizonte. Pero el peligro sigue acechando. De repente, las tropas egipcias, capitaneadas por un Ramsés herido en su orgullo y sediento de venganza por la muerte de su hijo, hacen aparición, cercando a Moisés y su pueblo a orillas de la costa. Aun con todo, las fuerzas de la naturaleza, movidas sin duda por el milagro divino, actúan, creando un muro de fuego abrasador a modo de barrera de contención, quizás como última advertencia celestial hacia el faraón para deponer sus tropas y cumplir la voluntad de Dios, dejar ir a su pueblo. Sin embargo, hay miedo, inquietud y angustia se reflejan en las miradas hebreas, todas dirigidas a un Moisés que, calmado y sereno, pero con una determinación abismal, se adentra en las profundas e indomables aguas del Mar Rojo. El paisaje, la música, la ambientación ponen los pelos de punta. Un silencio absoluto, interrumpido ocasionalmente por el vaivén de las lejanas olas, nos avisa de que algo grande está por suceder. Moisés levanta la mirada mientras alza al cielo el cayado entregado por Dios, y entonces ocurre. With this staff, you shall do my wonders. Moisés separa las aguas del Mar Rojo en un clímax soberbio de la película y en quizás la mejor adaptación cinematográfica del milagro judeo-cristiano narrado en la Biblia hace más de 2500 años. La escala es enorme, hechiza. Las imágenes dejan sin aliento, intimidan. El broche de oro que coronan los últimos 10 minutos de metraje lo pone esta secuencia que se convierte sin duda en una de las más icónicas de la animación occidental de aquella época.
Tras la apertura del mar, Moisés y el pueblo hebreo logran cruzar el camino entre las aguas y alcanzar la otra orilla sanos y salvos. Pero un frustrado y desesperado emperador Ramsés, al mando de sus diezmadas tropas, no ceja en su empeño y ordena la persecución con el objetivo de la masacre absoluta. Sin embargo, las aguas antes contenidas regresan a su cauce, atrapando al faraón y a sus soldados en un torbellino de espuma y sal. Lo último que vemos antes de los minutos finales es a un Ramsés extraviado en un limbo rocoso y rodeado de los restos de su destruido ejército. Entre gritos de desesperanza e impotencia, llama a su ya inalcanzable hermano Moisés, incapaz de aceptar no solo la derrota militar, sino también la personal. Ahora, desposeído de sus siervos, palacios y soldados, no es más que un triste hombre que ha sido víctima de su propio orgullo. El colofón final nos muestra a un Moisés bajando del monte Sinaí con las ya tan famosas tablas de piedra en las que se intuye figuran los 10 mandamientos. La película termina como empezó, pero ya no vemos las gigantescas edificaciones egipcias alzándose poderosas e inexpugnables en el plano, sino a Moisés y el pueblo hebreo en la soñada tierra prometida. La música alcanza su punto más alto. En el último fundido a negro, Moisés se recorta en silueta contra la muchedumbre que lo observa atentamente. Ya no es el príncipe de Egipto, es el símbolo de un nuevo comienzo, el icono de que la esperanza al fin y al cabo nunca desaparece, el último eslabón que cierra el círculo de una película que no baja el ritmo en ningún momento y que acaba con un final de leyenda.